Todos nos encontramos ahora en comunicación con José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, con quien vamos a analizar esta compleja coyuntura política que vive nuestro país. Señor Pérez Guadalupe, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué lectura tiene de la situación del ministro del Interior, Juan Carrasco? Se habla de que ya renunció a la Fiscalía, pero en menos de una semana del nombramiento, ya sin duda varios ministros del gabinete de Pedro Castillo están afrontando muy serios cuestionamientos. Así es, una pena. Yo no he conocido a Juan Carrasco cuando era fiscal y me llama mucho la atención que siendo fiscal, abogado de años, trabajando muchos años en la fiscalía, no haya reparado en los impedimentos que tiene un fiscal justamente para asumir un cargo como esto. Entonces, yo lo único que puedo entender es que es la seducción del fajín, ¿entiendes? Que le hace perder la cabeza, porque ya digo, tantos años en la fiscalía, sabe cuáles son los impedimentos para ejercer otros cargos. Bueno, y si ya renunció a la fiscalía, habría que ver en primer lugar si es que la juramentación es válida o no. Hemos escuchado a César Azabache indicar que la juramentación es nula, y si fuese así y ya renunció a la fiscalía, tendría que volver a juramentar. Entonces, muy complicado todo, muy informal, complicado, un pésimo inicio de este gobierno con este premier, sobre todo, ¿no? Y efectivamente estamos hablando aquí no solamente en la polémica del nombramiento de algunos ministros, sino también del mismo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Hemos escuchado al señor Bellido afirmando que, bueno, se va a tomar 2 meses para solucionar el conflicto del corredor minero. Sin embargo, su permanencia o no va a depender mucho de lo que digan los parlamentarios. Así es, y yo creo que el solo nombramiento de Bellido como premier, bueno, no hay que ser muy inteligente como para ver esto como una provocación al Congreso para que lo vaquen. Es decir, no tiene ningún pergamino como para asumir este cargo. Yo decía con unos amigos que creo que en Lurigancho consigue un gabinete con más prestigio que el actual. Al menos en Lurigancho no hay terroristas. Entonces lo que tenemos ahora es filoterroristas, gente con exguerrilleros, gente con prontuario más que currículum, gente que no tiene ninguna cartel o experiencia en el Estado. Es decir, creo que peor no lo han podido hacer, pero este peor yo creo que es bien pensado para ellos, dentro de sus objetivos, es petardear al gobierno, petardear la democracia y llegar a un punto, como dicen los marxistas, de la agudización de las contradicciones, ¿no es cierto? Pero queda claro que quieren, o sea, no están buscando con este gabinete que le den la confianza. O sea, esto es un gabinete para no darle la confianza, de plena desconfianza, más bien diría yo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podría o qué debería en todo caso hacer el legislativo, el Parlamento? ¿Darle la confianza? ¿O, como usted lo señala, seguir el juego a lo que al parecer habría sido planeado desde Palacio? Esa es una muy buena pregunta, pero que yo creo que va a corresponder más a la estrategia política de los partidos. Evidentemente, en mi opinión, al menos, si se merece la confianza, en absoluto. Pero entonces hay que denegársela y quemar esta bala de plata. Ese tendrá que ser un punto que tendrán que analizar. Pero ahí tenemos un dilema ético en general, porque ningún congresista va a querer pasar la historia de haberle dado la confianza a este gabinete que no cumple ningún requisito. Pero al mismo tiempo tienes el otro lado, que si no le das la confianza ya solamente te queda una posibilidad, y es lo que creo yo busca el gobierno cerro-castillista, acuerdo, cerrar el Congreso con 2 denegaciones de confianza. Entonces es jugar a hackear a la democracia, no solamente al Congreso, es a la democracia. Entonces estamos entre que te vaco y te censuro, ¿me entiendes? Y así creo que ya en el Perú ya estamos cansados. Los 5 años que hemos vivido parece que no han sido suficientes para estos miembros del gabinete o del Congreso. Bueno, el Congreso todavía no se ha manifestado, del Ejecutivo, como para plantear esta pata en alto, ¿no? O sea, el solo nombramiento de Bellido como premier, yo creo que es una ofensa a los peruanos. El solo nombramiento de Ayala, un ex suboficial de la policía, de baja por unidades disciplinarias en el Ministerio de Defensa, yo creo que realmente es una vergüenza para nuestras Fuerzas Armadas. O sea, la DIN y los servicios de inteligencia le van a dar información a Bellido, que no ha hecho un deslinde claro con el terrorismo,
Y ahora tenemos al vocero Paredes que dice, no, pero ustedes lo escuchan solamente un día, pero el otro día dijo que sí, que había sido un deslinde. No, señor. Un verdadero peruano, un verdadero patriota en todo momento hace un deslinde, no que a veces sí y a veces no. Porque claro, hay mucha presión política y ahora sí tienes que decirlo. No, señor. Las cosas muy claras desde el principio y al menos ya se decantó Castillo como presidente qué línea va a tomar. Creo que nos corresponde a todos los peruanos también tomar nuestras propias decisiones. Y en ese sentido, señor Pérez Guadalupe, ha tocado un tema usted bastante sensible, ¿no? Porque, claro, el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, no tenía la posibilidad de conformar una comisión relacionada con defensa nacional en el Parlamento. Sin embargo, va a tener acceso a información privilegiada, obviamente, porque es presidente del Consejo de Ministros. ¿Esto no es una contradicción? Absolutamente, es una contradicción entre lo que debería ser y lo que de facto tenemos en el momento, ¿no es cierto? Porque la DINI, igual que los otros servicios de inteligencia, tienen que dar al Premier la información necesaria, porque finalmente quien gobierna es el Ejecutivo, no las Fuerzas Armadas o policiales. Pero en este caso va a ser muy difícil que puedan ser sinceros con ellos y yo los entiendo perfectamente, porque claro, si a una persona que no se deslinde con el terrorismo le van a dar información privilegiada, estás poniendo el gato de despensero, nada menos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por eso digo, yo creo que ese nombramiento de Bellido ya nos va marcando el derrotero por dónde quiere ir Castillo, ¿no? Por dónde quiere petardear. Escuché a algún periodista, me llamó para dar mi opinión, pero no le he confirmado que Bellido dijo que en Cusco ya no quería la protección de la policía, sino de los ronderos. No sé si eso es verdad, pero si fuese así, la verdad, el ministro del Interior, que no sé si es ministro o no, ha debido de renunciar inmediatamente, porque eso es una ofensa a toda la Policía Nacional. Ya no confías en la policía y ahora le das esa atribución que es constitucional, se la das a los ronderos. O sea, ya digo, cada vez que dicen o dan una declaración, la verdad es que peor no puede ser, igual que la del servicio militar obligatorio. O sea, es inconstitucional obligar a la gente a que lo haga. Y he escuchado también al ministro de Defensa decir que, claro, como estos chicos que ni trabajan ni estudian, pueden estar ahí y caer en la delincuencia. Señor, el ejército, las Fuerzas Armadas no son reformatorios. Y es más, si alguien está en grupos de riesgo que pueden caer en delincuencia, es el peor lugar ir a formarlos en portar armas. O sea, en operativo, en defensa. O sea, le digo, más irracionalidad, no creo que no sé si cabe. Bueno, pero todo es posible. Claro, y además que el ministro Ayala también ha recibido críticas, ¿no? Por su parte. Pero es que obviamente yo creo que, como decía el dicho, el primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual no estás preparado. Entonces eso hay que entenderlo. Y ya digo, estos miembros del gabinete actual tienen más prontuario que currículum, entonces así no puedes trabajar. Yo digo, han nombrado a este premier y a este gabinete con la idea de que no le den la confianza. O sea, yo creo que es a propósito, solo dentro de esa lógica perversa es que uno puede entender estos nombramientos, ¿no? Salvo alguna excepción como Franque, pero la verdad que los demás, de llorar, comenzando con el mismo canciller, ¿no? Un ex guerrillero y lo primero que hace es juntarse con el canciller venezolano. Por favor, es como si los peruanos quisiéramos eso para el país. Ellos no son dueños del país y tienen que entender, no son dueños, son inquilinos y cumplen una función delegada que el pueblo le ha dado, y que con las justas además, ¿ok? Y tienen que entenderlo como tal, no pueden hacer de ellos lo que quieran, como cambiar el palacio de gobierno y hacer de este gobierno según les plazca. No, señor, para eso hay leyes y para eso hay una constitución. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo con RPP, señor Pérez Guadalupe. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muy buenas tardes. José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, en diálogo con RPP. 1:31, vamos amigos a escuchar nuestros titulares. Retornamos con más aquí en La Rotativa del Aire, edición tarde y en RPP, La Voz del Perú.